La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. La Cuaresma quedó atrás. El camino de Pascua lo hemos emprendido. Hermoso es ver cómo la Pascua se nos ofrece como un tiempo, una oportunidad para vivir a profundidad nuestra fe, para reconocer a Cristo como nuestro Señor y adentrarnos a una vida más testificante. La resurrección de Cristo viene a cambiar no solamente la historia de la humanidad, sino nuestra propia historia. Acerquémonos, aproximémonos a la palabra de Dios. Tenemos 50 días para nutrirnos aún más de la palabra. Si así lo hicimos en Cuaresma, pues más aún en este tiempo pascual debe de ser una vida de fe refrescada, una vida de fe dinámica, una vida de fe dejándonos tomar e inspirar por el Espíritu Santo. El Evangelio que tomaré hoy para compartir esta reflexión, Cristo ha resucitado, está en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, los primeros 9 versículos. San Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 9, dice: El primer día de la semana, al rayar el alba, antes de salir el sol, María Magdalena fue al sepulcro y vio la piedra quitada. Entonces fue corriendo a decírselo a Simón Pedro y al otro discípulo preferido de Jesús. Les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron corriendo hacia el sepulcro, los dos juntos. El otro discípulo corrió más rápido que Pedro y llegó antes al sepulcro. Se asomó y vio los lienzos por el suelo, pero no entró. Enseguida llegó Simón Pedro, entró en el sepulcro y vio los lienzos por el suelo. El sudario con que habían envuelto la cabeza no estaba en el suelo con los lienzos, sino doblado en un lugar aparte. Entonces entró el otro discípulo que había llegado antes al sepulcro, vio y creyó, pues no había entendido aún las Escrituras, según las cuales Jesús tenía que resucitar de entre los muertos. Los discípulos se volvieron a casa. Palabra del Señor. Cuando reflexionamos en torno a la resurrección de Jesús, nos damos cuenta que es el inicio de una vida diferente. Para María Magdalena, para Pedro, para Juan y el resto de los discípulos, para usted y para mí, la Pascua es una oportunidad para dejarnos renovar por la misericordia del Señor. La Pascua es un caminar que nos lleva en un sentido de santidad, de libertad. Desde la Pascua o en la Pascua va a comenzar a arrancar la difusión, el anuncio de la fe. Por lo tanto, cada uno de nosotros debemos de imitar María Magdalena que va a temprana hora y se encuentra que no está el cuerpo de Jesús. Ella corre rápidamente, ella lleva un anuncio, no está el cuerpo. Pedro, Juan salen y encuentran que es una verdad lo que les está diciendo María Magdalena. Creo que la Pascua es aprender a ponernos en camino. La palabra Pascua significa paso. Es vivir esa fe dando ese paso de estar pasivamente a pasar a una fe activa, de la indiferencia a la solidaridad, de estar con una fe muy cómoda al dinamismo del Espíritu Santo. Eso es Pascua. Por eso es que podemos ver que los grandes regalos de la Pascua son dos virtudes hermosas, la fe y la esperanza. ¿Qué pasó con María Magdalena? María Magdalena es una mujer de fe, pero también alimenta la esperanza. Ella llega
ella iba a rendirle lo que los judíos siempre hacían, ¿no? Las oraciones a los difuntos, pero se encuentra la novedad que el cuerpo no está. Ella sale corriendo donde Pedro, donde Juan. O sea, es una mujer portadora de esperanza. Por supuesto que va a tener esa incertidumbre pensando únicamente en el cuerpo. Pero ¿cuántos de nosotros necesitamos vivir la experiencia de María Magdalena? La experiencia de encontrarnos con la gracia de Dios, la misericordia, de ser portadores de esperanza. La esperanza hace que tengamos confianza en Dios. La esperanza nos nutre profundamente el amor. La esperanza nos envuelve en una actitud de no vacilar, de no dudar. Ella, al ver la situación de no ver el cuerpo, ella corre y ella sabe hacia dónde dirigirse y a quiénes dirigirse. Eso es fe también. Y la fe es esa creencia en este Cristo que ha resucitado, que ha vencido el mal, a pesar del dolor de la cruz, a pesar de toda esa manifestación dolorosa en la pasión, entender este sentido de la fe afrontando el dolor con esperanza. La resurrección, queridos hermanos y hermanas, nos une a Dios, pero también nos une a los demás. ¿Qué hizo María Magdalena? Sale corriendo y busca a Pedro y a Juan, se une. Ella busca a sus hermanos. Pascua es eso. Pascua no es alejarme de la iglesia. Pascua es volver a mi comunidad, dar ese paso de haberme salido, de haberme distanciado, de regresar. Tú que has abandonado tu grupo de oración, tu comunidad católica. O sea, pueden haber circunstancias, pueden haber razones, pero también hay razones para volver. Y la principal razón para volver es que Cristo ha resucitado. Y sin la comunidad tú no vas a vivir plenamente tu vocación cristiana. Por eso cada uno de nosotros necesitamos entender que esa relación, esa comunión con Cristo va a transformar las realidades humanas. Empezando, por ejemplo, en casa. Transformar la realidad humana de tu matrimonio, donde ha habido mucho dolor, mucha tristeza. Emprender un camino nuevo, eso es Pascua. Pascua es darnos cuenta que el Señor ha vencido a la muerte, ha vencido el pecado, ha vencido a Satanás, y por ende nos invita a cada uno de nosotros a ser portadores de esperanza, desde una vida nueva, una actitud hacia el otro diferente, menos confrontativa, más de paz, más conciliadora, más alegre, más prudente, más tolerante. La tumba va a estar vacía. Y eso solamente puede significar que Cristo está vivo. Que Cristo está vivo. Que ha sido levantado por el Padre. María Magdalena, Pedro, Juan no encuentran a Jesús en la tumba. Jesús se les va a revelar. Jesús se les va a manifestar. Y es ahí donde también nosotros debemos de saber entender e interpretar estas realidades humanas desde esta fe pascual. Todo pasa. Esa enfermedad, esa crisis, ese problema, la vida pasa. Y es ahí donde nosotros vemos la Pascua como ese núcleo central de nuestra fe. Ese núcleo central que nos da fuerza, nos debería de dar fuerza para seguir adelante, para seguir alimentando la esperanza. Estamos en el año jubilar, somos peregrinos de la esperanza. No puede haber esperanza sin experiencia pascual. No puede haber esperanza sin una experiencia con Cristo resucitado. Por eso nosotros necesitamos tener esa comunión, esa relación con Cristo resucitado. Es como que vayamos al libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 10, versículos del 39 al 42. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos del 39 al 42, dice: y nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la región de los judíos y en Jerusalén,
a quien llegaron a matar colgándole de un madero. A este Dios lo resucitó al tercer día y le concedió la gracia de aparecerse, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había escogido de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó entre los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y que diésemos testimonio de que él está constituido por Dios juez de vivos y muertos. Hechos capítulo 10, versículos 39 al 42. Pedro predicando, Pedro anunciando a un Cristo resucitado. Dentro de esta experiencia pascual, los discípulos salen a anunciar a Jesucristo, no ocultan su fe. Dentro de la Pascua, cada uno de nosotros debemos de entender que estamos llamados como mínimo a 4 cosas. En primer lugar, a ser testigos de la resurrección. Ser testigos de la resurrección desde nuestra vida, de cómo amamos, cómo servimos, cómo transmitimos esperanza al otro. Ser testigos de la resurrección desde mi conducta, desde la manera como yo trato al otro, cómo yo sirvo al otro. Segundo, tornarnos personas de esperanza. Esta experiencia de Hechos, el capítulo 10, este texto de Juan, capítulo 20, nos hacen ver que nosotros tenemos una responsabilidad grande, y la responsabilidad de ser testigos de la esperanza. O sea, ser personas de esperanza significa transmitir la buena nueva de Jesucristo. Cristo ha resucitado. El Señor está contigo. O sea, llevar la esperanza a un mundo sin esperanza implica que nosotros no vamos a transmitir esperanza por simplemente como una teoría, no, es la vida, es la vida. Pascua es eso. Pascua aparta de esa experiencia personal con Cristo, de ese encuentro con el Cristo resucitado que me da a mí la gracia de vivir una nueva experiencia, una nueva vida e invitar al otro, invitar a los demás a vivir esa experiencia. Luego, otro signo hermoso es ser valientes y atrevidos. Los discípulos salen a evangelizar, los discípulos salen a misionar. María Magdalena sale corriendo a dar el anuncio. Pedro, Juan llegan a la tumba y luego se van a la casa. O sea, Pascua es buscar vitalizar nuestra fe desde la valentía espiritual y el ser atrevidos en el nombre de Jesús. Para ti ser atrevido, ser valiente espiritualmente hablando, podrá ser el pedir perdón, el reconocer que te has equivocado, el servir, el ser una persona generosa, el ser paciente con alguien en casa o en tu trabajo, el ser misericordioso con algún hermano o hermana de tu comunidad, de tu vecindario. O sea, eso es Pascua. Uno de los peligros que corremos nosotros es que la experiencia pascual sea más una teoría. Nos hayamos quedado con asistir a la vigilia. Qué linda estuvo la vigilia, pero es que la vigilia, esa experiencia pascual, tiene que trascender a mi mundo interno. Tiene que adentrarse a mi mundo, a lo más íntimo de mi ser. Y esto es muy importante. Y el cuarto signo, aparte de ser testigos de la resurrección, aparte de ser personas de esperanza, de ser valientes y atrevidos, el cuarto signo, misioneros ardorosos. Todos nosotros necesitamos entender que la Pascua es el paso a ir hacia el otro, el dar ese paso de anunciar al otro, de llevar a Cristo al otro, de transmitir la buena nueva de este Cristo resucitado al otro. O sea, todo esto es maravilloso. Por eso la Pascua se vive en esa sintonía de la alegría. Por eso hay una octava de Pascua, donde por 8 días la iglesia está proclamando, está anunciando a este Cristo que ha resucitado, que se ha levantado de entre los muertos. Pues también es hora de vivir nuestra Pascua personal. También es hora de reflexionar cómo nuestro matrimonio necesita vivir esa experiencia
pascual. Como nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra familia, necesitamos una experiencia pascual. Levantarnos del resentimiento, de la indiferencia, levantarnos de las adicciones a las pantallas, a lo que sea, y volver a ese plan original de Dios que tiene para la familia. Una familia unida, respetuosa, amándose, valorándose, animándose, apoyándose, escuchándose, una familia que le rinde culto a Jesucristo. O sea, el sentido de la Pascua es un sentido de aprender a vivir nuestra vida en consonancia con el Señor. Aprender a vivir nuestra vida en relación con el Señor. Por lo tanto, si nosotros volvemos a hacer una relectura del Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos 39 al 42, ¿cómo comienza el versículo 39? Comienza diciendo, nosotros somos testigos, es que nosotros lo hemos vivido, es que nosotros lo hemos experimentado. Eso es lo importante. Lo importante es que esto no es una teoría. Esto no es un invento de alguien. La Pascua es una experiencia real, verdadera, en la medida que tú te abres al Señor, en la medida que le dices, Señor, aquí estoy. Así como tú has resucitado, ven a resucitarme. Resucítame de esta adicción, resucítame de estos complejos, de la indiferencia religiosa, resucítame de este dolor, resucítame de esta mal manejo de mi temperamento, resucítame de este conformismo, resucítame de esta crisis matrimonial, resucita nuestro matrimonio. O sea, es experiencia. La Pascua es experiencia. La Pascua, queridos hermanos y hermanas, no es teoría. Es una vivencia, es una experiencia. Por eso, cuando la iglesia proclama y nos dice Cristo ha resucitado, como pueblo nosotros proclamamos y decimos verdaderamente ha resucitado. Pero cuando respondemos esa frase de Cristo ha resucitado, como pueblo verdaderamente ha resucitado, es porque lo hemos experimentado, no simplemente por expresarlo. Por eso la Pascua tenemos que verla como 50 días, como estos grandes retiros. Si la Cuaresma se nos ha insistido que era un retiro de 40 días, pues este sigue siendo un retiro ahora de 50 días. Y este retiro de 50 días con una fe gloriosa, con una fe que nos impulsa a meditar sobre la relación con Cristo, sobre Cristo, Señor de nuestra vida, sobre la vida testificante, sobre perseverar en la fe, sobre la misión, sobre los dones, los carismas. O sea, recordemos que la Pascua va a culminar con la vigilia pascual. Con la vigilia de Pentecostés. Comenzamos con una vigilia, aunque comenzamos con el trido pascual, pero hay una vigilia. Hay una vigilia pascual y este tiempo de Pascua comenzamos con esta vigilia pascual y la terminamos con otra vigilia, la vigilia de Pentecostés. Queridos hermanos y hermanas, si Cristo ha resucitado, que nos permita a nosotros tener esa gracia de poder vivir como resucitados también. Anhela vivir como una persona resucitada, como un católico resucitado. ¿Eso qué implica? Eso implica testimonio de vida. Eso implica transmitir tu fe valientemente, generosamente, atrevidamente a los demás. Implica que seamos testigos de la resurrección de Cristo desde nuestra alegría, desde la manera como afrontamos la vida, desde la forma como tomamos decisiones. Valientes misioneros, ardorosos misioneros que salimos a anunciar a Jesucristo, que no necesariamente debemos de andar con una Biblia para evangelizar. Por supuesto que es importante la palabra, pero más importante es tu experiencia de vida, tu testimonio, tu conducta. Y es ahí donde nosotros, siendo personas de esperanza, peregrinos de la esperanza, este mundo necesita esperanza. Este mundo necesita de una experiencia pascual. Y nosotros, aquellos que hemos caminado en este tiempo de Cuaresma que quedó atrás, aquellos que vivimos el trido pascual, aquellos que vivimos la experiencia de la vigilia pascual, ahora nos corresponde a nosotros asumir la responsabilidad de ser testigos de Cristo, de no ocultar la fe, de dejar que el Espíritu Santo vaya fluyendo, llenándonos, para que la gracia del don de su misericordia nos anime, nos inspire a ser verdaderamente signos de fe en este mundo.
Ser un signo de fe en este mundo, ser discípulo de Cristo en este mundo es arriesgarse. Arriesgarte a ser rechazado, arriesgarte a ser criticado, arriesgarte a ser violentado, arriesgarte. Pero ese es el signo de la Pascua. El signo de la Pascua es pasar del miedo a la valentía, de la indiferencia a la solidaridad. O sea, el sentido de la Pascua es que nos viene a imprimir el Espíritu Santo, el fuego de su ardor, para llevar a Cristo a los lugares donde cada uno de nosotros estemos presentes. Por eso es que la Pascua es un sentido más dinámico. Ya no se nos pide ayunar, ya no se nos pide la limosna, porque se entiende que ya la hemos asumido como un estado de vida y que siempre esa limosna, siempre el ayuno, siempre la oración serán más frecuentes aún en este tiempo pascual. Por lo tanto, creer en la resurrección de Jesucristo no es solo tener por cierto que Jesucristo ha resucitado, sino resucitar con Él. Resucitar con Él. Y ese es el anhelo en Pascua. Si la Cuaresma era un morir en Cristo, la Pascua es un resucitar en Cristo. Muero al rencor para resucitar al amor. Muero a la indiferencia para resucitar a la solidaridad. Muero a la murmuración para resucitar al respeto, a la valoración del otro. Muero ¿a qué? Al resentimiento para que el Señor me levante en la misericordia. Entonces, eso es lo lindo. Lo lindo de la Pascua es que es una nueva vida la que el Señor nos ofrece. Una nueva vida. Es la experiencia, la Pascua es la experiencia que vivió Nicodemo cuando Jesucristo le dice, tienes que nacer de nuevo. Pascua es eso. Pascua es nacer de nuevo. Nacer de nuevo a una nueva vida, a una vida en Cristo, a una vida centrada en el amor, en el perdón, en la misericordia, a una vida que trasciende al otro para edificarle, para estimularle, a una vida que trasciende a tu cónyuge, a tus hijos, a tus padres, hermanos, demás familiares, desde la perspectiva de la fe, a una vida que trasciende en tu trabajo, donde ahora desarrollas tu trabajo profesionalmente, donde la puntualidad es un signo en tu vida, donde la excelencia la vas estableciendo paulatinamente, porque son medios para testificar a Cristo. No solamente es andar cargando una Biblia, no, es la vida testificando a Cristo, la vida diciéndole al otro tu vida, tu comportamiento, tu manera de hablarle al otro, diciéndole Cristo ha resucitado y me está resucitando a mí. Para eso es la Pascua. No podemos quedarnos con una Pascua únicamente de teoría, de una experiencia de desvelo en la vigilia. No. La Pascua tiene que trascender a lo más profundo de nuestra fe, a lo más profundo de las raíces de nuestro ser, nuestro mundo interior. Ahí tiene que trascender la Pascua. Pues queridos hermanos y hermanas, sigamos en este tiempo pascual pidiéndole al Señor que así como Él ha resucitado, nos resucite a nosotros. Que el Señor les bendiga, les inspire y les anime cada día. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.